Hola a todos, buenas tardes. He preparado este video para explicar un poco la clase del día de hoy respecto a las inquietudes que pudieron haber en la realización de las actividades que se deben desarrollar. Permítanme compartir en este momento las diapositivas. Recuerden que estas igualmente van a estar cargadas en la plataforma, ¿no? En primera instancia, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Recuerden que la semana anterior no tuvimos clases por el feriado y eso nos hizo perder una secuencia del proceso que teníamos programado. Por tanto, me he permitido hacer este video para explicar la actividad que tienen que subir ustedes el día de hoy de 9 a 10 de la noche. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver? En términos generales, desde el proteccionismo, el tema que vamos a ver entre hoy miércoles 14 de octubre y el día viernes 16 de octubre, ¿no? Vamos a hablar sobre los patrones del comercio, quién vende a quién, qué es la ventaja comparativa, que es un tema que ya lo empezamos a introducir la clase anterior. Recuerden que la ventaja comparativa es cuando un país produce al menor costo posible. Ahora, ¿qué tipo de costo? El costo de oportunidad. Eso también es muy importante tenerlo claro, ¿no? Permítanme, voy a salir en este momento de modo compartido y voy a compartir todo el escritorio porque eventualmente voy a necesitar utilizar el Excel y las diapositivas que ustedes las están visualizando en este momento. Bueno, ¿qué es esto de los patrones de comercio? O los patrones comerciales son estándares que de una u otra manera una economía u otra economía tiene para que en función de esos estándares se genere el comercio internacional. Y recuerden que el comercio internacional, en términos generales, es la fuente de la economía internacional, en términos más globales, ¿no? Tenemos a los patrones comerciales, qué es lo que realiza un país versus otro país, qué tipo de productos comercializan, tienen más exportaciones que importaciones. Eso es muy importante tenerlo claro. La globalización, como habíamos mencionado, es un proceso integrador a nivel mundial que lo que ha hecho es romper las fronteras físicas en términos generales y aperturar en mayor medida todo lo que tiene que ver con el comercio, ¿no? La ventaja absoluta y comparativa, que lo explicamos en la clase anterior, la ventaja absoluta es cuando un país puede producir utilizando los menores recursos posibles, pero la mayor cantidad también posible. Es decir, cuando un país puede producir más que otro, tiene una ventaja absoluta porque aunque le cueste más, tiene mayor participación en el mercado. Y en cambio, la ventaja comparativa es cuando se produce al menor costo posible. Yo les pongo el ejemplo, Ecuador, por ejemplo, es un país que tiene una ventaja comparativa en la producción de banano. Entonces, al producir banano, tiene un costo mucho más bajo en su producción que lo que podría tener de pronto un país que no tiene el clima que tenemos acá en Ecuador, ¿no? Dicho esto, vamos a hablar de uno de los primeros patrones comerciales y se conoce como el patrón de apertura. Dice que es una medida aproximada de la importancia del comercio internacional en la economía de un país. Es posible observar las exportaciones e importaciones de una nación como porcentaje de su Producto Interno Bruto. Esta razón se conoce como apertura. ¿Qué es el porcentaje de participación? Es coger las exportaciones o las importaciones y compararlas contra el Producto Interno Bruto. Entonces podríamos tener, por ejemplo, voy a utilizar este Excel, supongamos que las exportaciones son 1.500 millones de dólares, ¿ya? Voy a ampliar, ya les voy a ampliar el texto. Entonces vamos a suponer que en términos generales, si en esta economía existen, por ejemplo, 1.500 millones de dólares, representan las exportaciones. Y supongamos que tengo un Producto Interno Bruto de 30.000 millones de dólares, bueno, un poco más, 45.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto representa estas exportaciones respecto del Producto Interno Bruto? Yo lo comparo, divido 1.500 millones para 45.000 millones y obtengo que en este caso, en esta economía, la participación es del 3,33%. Si a esto agregamos, supongamos, las importaciones, y las importaciones representan, supongamos que 700 millones. 700 millones. ¿Cuánto representa en términos porcentuales las importaciones respecto del PIB? Bueno, divido los 700 millones y divido para los 45.000 millones y me da este porcentaje, que es del 1,56%. Entonces, yo podría, en función del índice que acabamos de mencionar, el de apertura, yo voy a copiar esta fórmula, ¿ok? Y yo podría calcularlo en términos generales de la siguiente forma, ¿no es cierto? Permítame, voy a reducir esto un poco más.
para que se pueda visualizar mejor. Ya. Ok, entonces tenemos, por ejemplo, yo podría decir exportaciones, 1.500 Ya, millones, ya le reviso, dije, muchas gracias. 1.500 millones, Ya, gracias, ya dije, ya gracias. 1.500 millones y las importaciones, 700 millones. ¿Cierto? Comparado contra el PIB, 45.000 millones. ¿Sí? Al realizar esta operación, ¿qué vamos a obtener? Bueno, yo voy a totalizar acá, utilizando el Excel. Tengo 2.200 millones entre exportaciones más importaciones, ¿cierto? El índice de apertura en este caso estaría determinado por la relación que existe entre los 2.200 millones dividido por los 45.000 millones. Esto me daría un porcentaje del 4,89. Y si ustedes se percatan, este 4,89 es exactamente igual al que si hubiésemos obtenido directamente sumando los porcentajes que teníamos de participación por separado, ¿no es cierto? Dicho de otra forma, si yo solamente tuviera el porcentaje de participación de las exportaciones, es decir, respecto del total, y el porcentaje de participación de las importaciones respecto del total, ¿qué obtengo? Obtengo justamente el total de exportaciones e importaciones en relación o en proporción al PIB. ¿Por qué hago esta observación? Porque ustedes van a tener que desarrollar una actividad. Como les menciono, la actividad es para el día de hoy, 14 de octubre, y tenemos la primera que pensaron que era tarea, ¿recuerden? Y de esto también vamos a hablar sobre la frontera de posibilidades de producción. Y la segunda que hace referencia justamente a estos cálculos. Pero miren aquí, si ustedes se percatan, yo voy a anotar esta parte. Si ustedes se percatan, por ejemplo, aquí ya nos están dando los valores en porcentajes del PIB. Entonces, por ejemplo, aquí ya me dicen que en el caso de Holanda, ¿sí? Me dicen que su porcentaje es de 71% en exportaciones y de 63% en importaciones. Y todos en relación a ¿qué? Al PIB. Dicho de otra forma, me están dando justamente esta información. La que nosotros, permítanme borrar estas anotaciones, justamente las que hicimos hace un momento referencia. ¿Sí? Es decir, el porcentaje de exportaciones y el porcentaje de importaciones. Ya me están dando estos valores que yo voy a remarcar en amarillo y que los voy a poner en un recuadro. Estos valores me los están entregando ya en porcentajes. Entonces, pregunta, si yo tuviera que calcular lo que me piden aquí, el índice de apertura para cada situación, por ejemplo, el de Holanda, lo único que haría es sumar los porcentajes. ¿Listo? Sumo los porcentajes. Y no pasa nada. No importa que sobrepase el 100%. ¿Sí? Ustedes van a sumar, pero no lo van a expresar con porcentaje. Solo van a poner, ¿se acuerdan cómo calculábamos el número índice? Solo ponen 4,89, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería el índice de apertura para esta economía, suponiendo que las importaciones y las exportaciones totalizaban 2.200 millones de dólares. ¿Listo? Bastante claro. Es un índice bastante sencillo de calcular. Y aquí hay otra. Nos pide adicional a eso calcular las exportaciones netas como porcentaje del PIB. Entonces, lo único que vamos a hacer ahí, en cambio, es solamente las exportaciones netas como resultado del PIB. Aquí está el índice de apertura. Y las exportaciones netas, recuerden que es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Entonces, solamente en este caso, restamos los porcentajes. ¿Listo? Esto sería el valor de las exportaciones netas. También con otro color, 1,78. Y el 4,89% sería el valor del índice de apertura. ¿Cuál va a ser la respuesta que debemos poner? Lo que estoy encerrando en mostaza, ¿no? 1,78. No con porcentajes porque es un índice. Estamos. Entonces, eso sería en términos generales para la primera parte, para la primera actividad. Bastante sencillo. Lo que tienen que hacer es sumar en un caso y en el otro caso restar. ¿Por qué? Porque ya está en porcentaje. No así si tuviéramos, por ejemplo, una prueba
como saben, de pronto una prueba que demos el viernes, ¿no es cierto? 16 de octubre, a las 6:30 de la tarde. Ahí, ¿qué tal si yo les doy en dólares las importaciones y las exportaciones? Si les doy en dólares importaciones y exportaciones, entonces ustedes tendrían que aplicar directamente la fórmula y deberían ya tener conocimiento o saber o tener como dato el Producto Interno Bruto. En este caso, no tenemos el Producto Interno Bruto, pero ya lo tenemos expresado en porcentaje. ¿Listo? Ok. Ahora, el proteccionismo vamos a hablar el día viernes, ¿no? El día de hoy, como les menciono, lo que necesito es que tengan claro cómo desarrollar estas actividades. Ahora bien, hablamos un poco de la globalización. Aquí hay una explicación de lo que es la globalización. Ya hemos hablado sobre esto, pero nos vamos a concentrar en las ventajas que se desprenden del comercio o en las ventajas que, gracias a las particularidades que tiene un país, se pueden aprovechar para el comercio. Una de ellas es, como les mencionaba, la ventaja absoluta. Producir utilizando la menor cantidad de recursos, pero teniendo la mayor cantidad de producción. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo, en cambio de la ventaja comparativa. Producir al menor costo, pero aquí hay que poner énfasis sobre un término. No es cualquier costo, se conoce como el costo de oportunidad. Claro está que para nuestros objetivos en la clase vamos a considerar ese costo de oportunidad como que fuera ya el costo total. Este costo de oportunidad es un costo económico, ¿no? No solamente es un costo, digámoslo, explícito, contable. Es un costo económico que incluye justamente el sacrificio que puede hacer una economía eventualmente para producir un bien o un servicio. Y aquí tenemos la información. Por ejemplo, nos dice que el país A y el país B tienen diferentes posibilidades de producción. Muchos de ustedes ya revisaron lo que es la frontera de posibilidades de producción, que no es otra cosa que determinar gráficamente el máximo de producción de una economía en referencia a un bien o a otro, o a un servicio, y haciendo una dualidad, un análisis dual entre dos bienes o servicios, o dos bienes o dos servicios, ¿no? Y tenemos lo siguiente, dice que, por ejemplo, la economía tiene un máximo de producción de 20 en algodón, que puede ser 20 kilos, 20 toneladas, 20 millones de toneladas, y un máximo de producción de microchips de 10 igual millones de chips, 1.000 millones de chips, como creamos pertinente. Y el país B tiene otro diferente. Yo voy a utilizar estos datos y me voy a ir al Excel. Ok, esto es la apertura. Y voy a agregar acá, se llama ventaja comparativa. ¿Ya? Voy a copiar esos datos. Y ahí tenemos la información en términos generales, ¿no? Listo. Yo voy a utilizar esta información para graficar. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a aplicar el Excel. Voy a convertir esto en una cuadrícula y voy a hacer mi gráfico. ¿Listo? Entonces, en términos generales, por ejemplo, tenemos dos ejes. Voy a graficar el país A y el país B. Ok. Voy a hacer este pequeño gráfico. Igual este Excel lo voy a dejar cargado en la plataforma, ¿no? Es más, de una vez voy a grabarlo. Archivo, guardar como... La asistencia de esta clase se mide en función de los trabajos que se carguen hasta las 10 de la noche, ¿no? Listo, el archivo se va a llamar S3, apertura y ventaja comparativa. Ok, entonces, por ejemplo, yo voy a tratar de graficar más o menos de manera a escala, ¿no? Aquí voy a representar todo lo que tenga que ver con la producción de algodón y en el eje horizontal voy a representar todo lo que tenga que ver con la producción de microchips.
Para mí cada uno va a valer 5 puntos. 5, 10, 15, 20 o, a ver, 2, 4, 6. No, no me va a dar. Sí, con 5 creo que voy a trabajar bien. 5, 10, 15, 20. Tenemos por aquí. Entonces por aquí va a estar el 20 como límite para el algodón y en microchips el 10. ¿Ok? Más o menos. Entonces yo voy a graficar esto considerando esa distribución. Y más o menos vamos a tener lo siguiente. Del 20 al 10. Y eso representaría la frontera de posibilidades de producción del país A. ¿Sí? Creo que pudiéramos amplificarle un poco más, pero bueno, ahí estamos. Tengo 20, 10. Y en el otro vamos a tener 25 y 50. 25 y 50. Ok, vamos a hacer 25 y 50. Creo que sí lo voy a amplificar un poco más para que no quede tan pequeño esto. Tan pequeño esto. A ver. Vamos a poner acá. Voy a hacer escala para que se pueda visualizar un poquito mejor. ¿Listo? Esa sería nuestra primera frontera de posibilidades. Y la segunda es 25-50. Más o menos por aquí va a estar el 25 en algodón. Y el 50, vamos a suponer que está por acá, ¿ya? Entonces, miren lo que acaba de suceder. Yo estoy representando la frontera de posibilidades de producción de estos dos países. Esta va a ser la primera, la que está internamente, es la del país A. Vamos a poner así. Frontera de posibilidades de producción del A. Y acá tendremos la frontera de posibilidades de producción del país B. ¿Y qué tenemos ahora sí como dato interesante de todo lo que estamos haciendo? Voy a utilizar algunas fórmulas. Ustedes si se percatan, lo que voy a marcar en este momento con verde representa el algodón y los chips, tanto del país A y del país B, pero en términos de su costo de oportunidad, que es lo que nos permite establecer la ventaja absoluta o la ventaja comparativa en este caso de estos dos productos. Y miren lo que va a suceder. Yo voy a insertar aquí la siguiente relación con el país A. En el país A tenemos que utilicemos como una ecuación, ¿no? 20 A de algodón es igual a 10 M de microchips. Esto es en el país A. Y si yo utilizo esta información, ¿ok? Para encontrar el costo, como es costo de oportunidad, yo tengo que representarlo no solamente en dólares, sino en producción. ¿Cuánto de algodón representan los microchips o cuántos microchips representan un algodón? Entonces, voy a utilizar un artificio matemático, pero tratando de explicar estas dos relaciones. Yo voy a poner 1, aunque matemáticamente eso no es lo adecuado, pero voy a hacer un despeje de la fórmula, ¿no? Un algodón, para que sepamos que lo que estoy representando ahí es un algodón, equivale a ¿cuánto? Va a equivaler, en términos matemáticos, a la relación o división entre 10 sobre 20 M. Dicho de otra forma, nuestro costo de oportunidad va a estar evidenciado de la siguiente manera. Un algodón equivale a, como consta ahí, 0,5 M. ¿Estamos? Un algodón equivale, a 0,5 M. ¿Por qué? Porque es un medio. ¿Listo? Entonces, eso en primera instancia. Y segundo, de manera equivalente, traduciendo la fórmula, tendríamos que, si un algodón equivale a 0,5 M, entonces
¿A cuánto equivale un M, que es un microchip? Un microchip equivaldría a 2 algodones. Entonces, miren, aquí está el costo de oportunidad. Voy a utilizar estos dos valores. Los voy a marcar de un color diferente. Y lo que estoy diciendo es justamente eso. Lo que estoy diciendo es que para el país A, el algodón equivale a 0,5 microchips. Es el costo del algodón. ¿Cuánto vale el algodón en esta economía? En términos de microchips, 0,5 microchips. Y por el otro lado, si un algodón equivale a 0,5 microchips, entonces un microchip equivale a 2 algodones. Y eso es lo que está representado en estos dos términos, en estos dos cálculos. Entonces, miren, la frontera de posibilidades de producción nos sirve para dos cosas puntualmente. La primera, establecer los máximos de producción de una economía. Y segundo, calcular en términos de bienes o servicios sus costos o sus respectivos costos de oportunidad. ¿Sí? Y es en función de esta relación que uno puede entablar relaciones de comercio. Porque si se percatan, ahora voy a marcar con otro color, bajo el mismo procedimiento llegaríamos al otro despeje, ¿no? Por ejemplo, en el país B, esto es en el país A. Pero en el país B, en cambio, la relación es la siguiente. En el país B, 25 algodones equivalen a 50 microchips. Y dicho esto, llegamos en cambio a la relación siguiente. Que para el país B, un algodón equivale a 2 microchips. Dicho de otra forma, en este país es más caro producir el algodón. En este país es más caro en términos de microchips. ¿Ok? ¿Sí? En este país es más caro en términos de microchips. Ok, ahora bien, en cambio, si yo quiero calcular el microchip, un microchip equivale a 0,5 algodones. Y esto es interesante porque si ustedes lo ven, vamos a tomar, yo voy a señalar solo lo que hace referencia en algodón. Y lo voy a marcar con otro color. Antes que nada, sí, me faltó decirles al inicio, yo he preparado este video, aunque quería explicarles al inicio de la clase el día de hoy a las 8 de la noche. Preparé este video, como les mencioné en la clase anterior, tuve un problema con un cruce con un curso. Pero este curso se termina la próxima semana y ya de ahí ya seguimos normalmente con nuestras clases. Y lamentablemente no pudimos tener la clase el viernes, entonces no pude preparar yo la clase para que ustedes puedan desarrollar la actividad del día de hoy como hicimos en la semana anterior. Por eso me he permitido grabar este video para que ustedes lo puedan revisar, chequear y verificar. ¿Sí? Sin embargo, el viernes tenemos normalmente la clase y yo podré solventar las inquietudes que puedan presentarse de esto y vamos a hacer más ejercicios al respecto. Antes que nada, mil disculpas por esta situación, pero he creído que lo más conveniente en este momento es por lo menos que vean el video y puedan desarrollar la actividad del día de hoy y el viernes reforzamos. Como les mencionaba, esto voy a tener hasta la próxima semana. Es más, creo que la próxima semana, no sé si se suspende esa charla, ese curso, y yo ya me quedaría libre. Sin embargo, conversamos el viernes y nos pondríamos de acuerdo. ¿Listo? Volviendo al tema, les decía entonces que, por favor, miren lo que voy a hacer yo señalando solo lo que hace referencia a algodón en un país y en otro. Entonces, por ejemplo, en este país, en el país A y en el país B, ustedes ven que, por ejemplo, en el país A es más barato el algodón en términos de microchip. En cambio, en el país B es más barato el algodón, es más caro el algodón en términos de microchip. Dicho de otra forma, en el país B, para hacer una tonelada de algodón, por ejemplo, si esto fuera toneladas, podría significar hacer 2 toneladas de microchips. Vamos al otro. En cambio, para el país A, hacer una tonelada de algodón equivale a 0,5 microchips. No así con el microchip en la una economía y con el microchip en la otra economía. Como ustedes pueden visualizar, en cambio, en el país A,
una tonelada de microchips equivaldría a 2 toneladas de algodón. ¿Sí? En cambio, en el país B, una tonelada de microchips equivale solamente a 0,5 toneladas de algodón. Entonces, yo podría pensar, y ahora lo voy a marcar desde dos colores semejantes, y es un azul, ¿ya? Que, por ejemplo, en el país A es más barato el algodón y en el país B es más barato el microchip. ¿No es cierto? Queda claro, ¿no? En el país A, un algodón equivale a 0,5 microchips. Entonces, en el país A, en términos de su producción, le es más barato producir algodón que producir microchips. O sea, hacer un microchip significaría destinar todos los recursos que destina para producir 2 toneladas de algodón. Entonces, en la economía del país A, es más barato producir algodón. Podríamos decir que este es un país agrícola. En cambio, en el país B, nosotros podemos ver que un microchip le equivale a hacer 0,5 algodones. Es muy barato hacer el microchip. Pero si quisiera hacer algodón, le resultaría extremadamente costoso porque significaría como destinar todos los recursos, 2 toneladas de recursos que utiliza para los microchips, en hacer un algodón. Entonces, en esta economía puede ser que sea una economía que no tenga recursos naturales, o no tenga terrenos, más bien sea una economía mucho más orientada a la tecnología. Estamos. Esos son principios en general. Luego veremos que, por ejemplo, yo voy a copiar todo esto solo para hacer algunos ejemplos. Voy a quitarle los productos y vamos a ver, algunos serían X, oye, y me van a decir, pero ¿cómo el X en el vertical, el Y en el horizontal? Recuerden que son nombres de bienes o servicios, no son los ejes del plano cartesiano, eso es fundamental. Entonces, si yo tuviera de esta manera, yo puedo decir, por ejemplo, miren, el país B, ¿dónde era más barato el microchip, no es cierto? El microchip era más barato. Entonces, cuando yo grafico la frontera de posibilidades de producción y utilizo líneas rectas para representarle, el segmento del gráfico donde yo puedo visualizar que la curva se acuesta mucho más, por ejemplo, en este caso, acá, en el caso del país B, en el eje horizontal es donde más se acuesta. Ahí está su ventaja comparativa. En cambio, en el país A, ¿dónde aparentemente se acuesta más la curva? Se acuesta más en el eje vertical. Entonces ahí está su ventaja comparativa. ¿Ah? Estamos. Y si la frontera de posibilidades de producción está por encima de la frontera de producción, en este caso del país A, sí, como vemos, la frontera de posibilidades de producción del país B está completamente por encima de la frontera de posibilidades de la producción A, entonces el país B decimos que tiene una ventaja absoluta respecto al país A. Entonces miren todo lo que hemos podido visualizar. Yo voy ahora en este momento a quitar estos datos. Y miren, hay diferentes circunstancias que se pueden presentar. Inclusive nosotros podríamos tener algo como esto. Miren, entonces ahí yo podría decir que el país B, disculpas. Por ejemplo, en este caso, como están los gráficos, país B, ventaja comparativa Y. País A, ventaja comparativa en X. Recuerden que no son planos cartesianos. Sin embargo, si ustedes quisieran y ponen acá Y y acá le ponen X, da lo mismo, no pasa nada. ¿Ok? Da lo mismo, no pasa nada. No tiene nada que ver, no son ejes del plano cartesiano, no tiene nada que ver con el plano cartesiano. Son solamente nombres de bienes o servicios. ¿Listo? Ese es un modelo. Otro modelo. Podemos tener algo como esto. Que el país da, como el ejemplo que hicimos hace un momento, vamos a poner que, para que sea un poco más
Entonces, el país B, por ejemplo, ¿dónde tiene la ventaja comparativa? Donde esté más acostada su curva. Entonces, el país B tiene ventaja comparativa en X. ¿Y dónde tiene el país A? El país A también tiene en X. ¿Sí? En su economía. Es más barato producir. Otro de los casos que se pueden presentar. Otro de los casos es que, por ejemplo, se crucen. Ah, y por cierto, el país B en el anterior, el país B tiene ventaja absoluta, ¿no? El país B tiene ventaja absoluta. ¿Ya? Entonces el país B tiene ventaja absoluta. Ahora, en cambio, si se cruzan las curvas, los criterios son los mismos. Podemos visualizar cuál tiene ventaja comparativa, cuál tiene, en qué caso tienen las ventajas comparativas. Por ejemplo, en este caso en particular, el país B también tiene ventaja comparativa en X porque está más acostada la curva hacia el lado X, ¿no? Y el país A, en cambio, tiene la ventaja comparativa en Y. Pero ninguno tiene ventaja absoluta. Listo. Y si llegara a darse el otro caso, que es el siguiente, que podría presentarse, es el que, si lo hablamos en términos de pendiente, ambos tengan el mismo nivel de inclinación, por decirlo así. Y si tienen el mismo nivel de inclinación, entonces tienen los mismos costos. ¿Sí? Y el país B tiene ventaja absoluta. Eso sería en términos generales, chicos. Eso es lo que yo quería compartir el día de hoy con ustedes. Yo me trataría de verificar. Ustedes tienen, por ejemplo, terminen de ver el video, se tomarán 10 minutos de receso o 15 e inmediatamente pueden empezar a desarrollar la actividad que era la que les comentaba al inicio, ¿no es cierto? Que es, van a graficar, eso se encuentra aquí como les mencionaba en la clase, dice S3, actividad de clase, es calcular los índices de apertura, lo que ya vimos, y pueden graficar, solamente graficar, no necesito que calculen costos, ¿sí? Solo decirme, bueno, les va a tocar calcular porque dice determina el producto en el que el país tiene la ventaja comparativa, pero el producto solo con el gráfico ya pueden visualizarlo. Si se les dificulta con el gráfico, entonces tendrán que utilizar este pequeño artificio matemático en el que les mencionaba que se puede determinar quién tiene la ventaja comparativa en términos de quién tiene un menor costo. Eso sería en términos generales. Espero que les vaya súper bien y ya el viernes tendríamos de manera regular nuestra clase. Sin embargo, si tienen alguna duda, alguna inquietud, recuerden que la clase Zoom se va a habilitar. Yo les voy a tomar la asistencia en función de, si nos alcanza, hacemos a la primera hora, apenas empecemos, caso contrario lo haremos con la entrega del trabajo directamente en la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso sería en términos generales. No sé si tienen alguna pregunta o una inquietud, lo pueden hacer a través del correo electrónico o de 8 a 10 de la noche a través del chat. ¿Listo? Eso sería entonces, mis queridos estudiantes, sin más, doy por terminado este video. ¿Listo? Muchas gracias.